Siendo las 15 horas con 20 minutos de la tarde del lunes 6 de noviembre del año en curso, en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Ayala Torre del Congreso de la República, se da inicio a la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018. Han registrado asistencia los señores congresistas Juan Carlos del Águila Cárdenas, Marita Herrera y el congresista Narváez. También tenemos algunas licencias del congresista Israel Lazo Julca y dispensa por función congresal de la congresista Tamar Arimborgo. En la estación de despacho se pone en conocimiento de los señores congresistas la relación de los documentos que han ingresado y que ha emitido la Comisión de Comercio Exterior y Turismo entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre del presente año. Los reportes de dichos documentos fueron enviados a los correos electrónicos de cada uno de ustedes y del personal de sus despachos. Si algún congresista desea obtener copia de alguno de los documentos ahí consignados, lo puede solicitar a la asesoría de la comisión. En informes, si algún congresista tuviera algún informe que presentar, lo puede hacer en este momento. No habiendo informes, pasamos a la estación de orden del día referente a la exposición del representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el proyecto de ley 1884 del año 2017. Señores congresistas, corresponde escuchar a la exposición del señor Juan Carlos Paz Cárdenas, director de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre la posición institucional del sector respecto del proyecto de ley 1884-2017 del Poder Ejecutivo, en virtud del cual se propone la ley que modifica la ley 28.977, ley de facilitación del comercio exterior, y la ley 30.264, ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. Como recordarán, en las sesiones pasadas recibimos al viceministro de Comercio Exterior, quien expuso la posición institucional del MINCETUR respecto del referido proyecto de ley, así como de los representantes de los gremios más representativos del sector, como son CCL, ADEX, ASPOR, ASMARPE, APAN y AETAI. Vamos a suspender la sesión por breves momentos a los efectos de que nuestro invitado, quien ya se encuentra en la oficina del protocolo del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, pase a la sala de sesiones. Suspendemos la sesión.
Damos la bienvenida al congresista Palomino y al congresista Figueroa. Y también a la congresista Anaculí, quien acaba de llegar. La presidencia da la más cordial bienvenida al señor Juan Carlos Paz Cárdenas, director general de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicación. Se otorga el uso de la palabra al señor Juan Carlos Paz Cárdenas para que dé a conocer su exposición y además comunicamos que ya la sesión se va a realizar de manera formal porque ya hemos completado el quórum reglamentario. Señor Juan Carlos Paz Cárdenas, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores congresistas, buenas tardes. Es la oportunidad que agradezco en nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del señor ministro para poder exponer la propuesta en el proyecto de ley 1884 respecto al rol rector del Ministerio de Transportes respecto a las plataformas logísticas. Bien, la exposición cuenta de 4 secciones. En la primera, sobre la situación actual de la logística en el Perú. Luego vamos a explicar sobre la provisión de infraestructura específicamente en lo que se refiere a plataformas logísticas. Luego, cuál es el rol del Estado y qué es lo que pensamos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a este importante aspecto de la logística. Y con más detalle respecto a la propuesta del artículo 12 del proyecto de ley. Bien, como ustedes pueden apreciar en este cuadro, se ve una comparación con 2 países de la región, con Chile y con México, en cuanto a algunos aspectos que se relacionan con el índice de competitividad logística, el LPI, por sus siglas en inglés. Es una publicación del Banco Mundial que establece cuál es la competitividad logística de los países. Y este índice es muy interesante porque cuando uno lo ve, uno puede apreciar que en los primeros lugares aparecen países muy avanzados, muy desarrollados como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, en materia de logística. Y más bien en los últimos lugares algunos países del África subsahariana, como el Congo, por ejemplo. Y a media tabla estamos la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, para no compararnos con Alemania o con Suecia, acá nos comparamos con Chile y México, 2 países de la región, en cuanto a los subíndices que tiene este LPI. Y vemos que en prácticamente todos estamos por debajo de estos países hermanos. ¿Cuáles son los componentes del LPI? Por ejemplo, la puntualidad, ¿no? Un tema fundamental en la logística, que es la puntualidad, que se cumplan los plazos, los tiempos. La trazabilidad, es decir, que la carga pueda ser verificada en su ubicación, en su espacio, en todo momento. La competencia y la calidad de la logística, la infraestructura, la eficiencia aduanera y los embarques internacionales. Entonces, cada uno de esos subaspectos son temas fundamentales para lograr competitividad logística. En todos tenemos oportunidad de desarrollo. Es decir, hemos podido avanzar, pero nos falta avanzar más. Por lo menos acá en comparación tenemos que tomar en cuenta que países vecinos como Chile y México nos han superado en los últimos años y nos sirven de referencia. El Perú está pues en el 7º lugar en Latinoamérica en materia de eficiencia logística y tenemos el puesto 69 a nivel internacional, de acuerdo con el Banco Mundial. Bien, otro indicador es el WEF, o el World Economic Forum, Foro Económico Mundial, que establece un índice de competitividad global cada año, y en este índice estamos en el puesto 72. Dentro de ese índice hay también componentes y vemos que en el caso de requerimientos básicos estamos en el puesto 79, o sea, estamos peor, y en el puesto del pilar infraestructura en el puesto 86, ¿no? Hemos bajado en el índice global 5 posiciones respecto al año 2016 y 11 posiciones respecto al año 2011. Esta es la situación que pretendemos resolver. En otro análisis, en este siguiente cuadro, vemos, habíamos hablado de la trazabilidad, los embarques internacionales, y que estamos en un puesto 69. Pues en cada uno de esos componentes vemos cómo estamos en cada uno de ellos, ¿no?
En infraestructura, puesto 75, en competencia y calidad logística, puesto 64, que son los dos elementos que se relacionan más con el tema que nos viene a convocar el día de hoy. Y bueno, tenemos una brecha logística que también se manifiesta en cuánto cuesta exportar un producto. En los países de la OECD, por ejemplo, el costo de logística versus el valor del producto exportado está en el orden del 9%. Nuestro vecino, Chile, está en 15%, el promedio latinoamericano, 24%. Nosotros nos mantenemos en un tercio, es decir, 34%. Ese cuadro es revelador porque nos indica que nos cuesta mucho exportar. Hay productos como, por ejemplo, un producto de Arequipa, de la cebolla roja, que tiene un costo logístico de 50%. Y eso, evidentemente, le quita mercados a nuestros productos. Algo tenemos que hacer. Bueno, ¿cuál es la tendencia? Los últimos años, las naves mercantes han crecido. Hace solamente algunos años las naves eran de 10.000 TEUs, ahora están en el orden de más de 20.000 TEUs, y estas naves representan un desafío para el esquema portuario de cualquier nación. El flujo comercial con nuestros vecinos, tenemos tratados de libre comercio con las principales economías del mundo, y estas economías nos exigen cada vez más una actualización en términos de infraestructura, en términos de servicios, en términos de tecnología. Por otro lado, tenemos un crecimiento de las ciudades. Estamos viviendo un mundo cada vez más urbano y menos rural, y estas ciudades pues, nos exigen también una eficiencia para poder tener una atención desde lo más grande que es el comercio internacional hasta lo que se llama la última milla, cómo llegamos hasta el último consumidor a través de lo que se llama la logística urbana. Y lógicamente también el tema medioambiental, porque no solamente es importante el crecimiento económico, sino como todos sabemos es fundamental el respeto a la sociedad, el respeto al ambiente. Bien, aquí tenemos una explicación de lo que significan las plataformas logísticas. Todos los que estamos involucrados en este trabajo, prácticamente lo que hace una plataforma logística es poder facilitar el movimiento de la carga, poder tener una vinculación en el torno a la cadena logística para que la carga se movilice en la mejor condición, con eficiencia y logrando el resultado final, que es llegar al consumidor en el mejor estado posible. Y lógicamente esto implica una reducción de costos, ¿no? Porque una buena cadena logística con todo un sistema armado de ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, líneas navieras, puertos, centros logísticos, permite una mayor eficiencia. Algunos tipos de plataformas logísticas, por ejemplo, las zonas de actividad logística, ahí está representada una nave porque la sal está íntimamente vinculada con un terminal portuario. Hay puertos secos también. El puerto seco es como un puerto, pero está alejado del mar. ¿Y cómo se une al mar? A través de una línea ferroviaria, por ejemplo. Hay track centers, o sea, centros para atención de los camiones. La carga aérea también tiene sus propias plataformas logísticas. Hay agrocentros especializados en productos agrícolas y agroindustriales. Existen plataformas logísticas de apoyo en la frontera. Plataformas logísticas de clústeres productivos. Y plataformas logísticas de distribución. Yo hablaba de la logística urbana, es fundamental que tengamos también plataformas logísticas para facilitar esa logística urbana. A nivel regional existen, para no irnos a otros países más avanzados, en lo que es nuestra Latinoamérica, tenemos algunos ejemplos que destaca el BID, por ejemplo el puerto seco de Hidalgo en México, el terminal terrestre de cargas en Bogotá, en Colombia, un agrocentro en Puerto Viejo, Ecuador, la plataforma logística de Goiás, multimodal en Brasil, la sal de Valparaíso en Chile y Lima Cargo City, acá frente al aeropuerto Jorge Chávez. Bien,
En varios países del mundo, lo que se ha hecho es trabajar el tema logístico definiendo un rector, un líder del tema logístico. En países de nuestra región como Colombia, México, Chile y Uruguay, ya se ha definido, tienen un plan de desarrollo logístico y se ha definido que el Ministerio de Transporte sea el líder. En algunos casos acompañado con ministerios de comercio, de economía, pero es siempre transporte el líder porque al final del día el Ministerio de Transportes viene a ser una especie de ministerio de logística que facilita las operaciones de transporte y logística en bien del comercio nacional e internacional. Esta visión de Estado implica una relación muy estrecha entre el diseño y el funcionamiento de los servicios logísticos que facilitan el desarrollo de las cadenas productivas a lo largo de toda una infraestructura de transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, plataformas logísticas. Y es el Estado el que tiene esa visión integral. O sea, nadie más la tiene. Y esto no es un concepto en el cual uno quiera endiosar al Estado, sino que es una realidad. El Estado tiene esa visión integral para poder, en nombre de los ciudadanos, tener una planificación lo más eficiente posible. Entonces, el mercado, creemos lógicamente en el mercado, pero el mercado también tiene sus fallas y es el Estado, lo que tiene que hacer el Estado es velar porque esas fallas no impidan un desarrollo eficiente de la economía y el comercio. Lo que pretendemos es poder convertir esas plataformas logísticas en un elemento fundamental de desarrollo económico y desarrollo social. Específicamente, en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos que una acción del Estado, una acción planificadora del Estado, porque finalmente quien va a gestionar las plataformas no es el Estado, son las entidades privadas, pero es el Estado el que debe ser la guía. Vamos a hablar después del plan que tenemos desde hace 3 años para poder desarrollar plataformas logísticas. Pero Lima, por ejemplo, necesita ser más eficiente. Cuando uno piensa, por ejemplo, el periférico vial norte, ¿no? Uno ya está pensando en logística para poder facilitar el flujo de camiones desde el Callao hasta los centros finalmente de centros de producción. Y eso es justamente un rol que el Estado tiene que asumir. Algunos estudios que se han hecho en los últimos años, ¿no? Hay varios, por ejemplo, para la sal Callao, la sal Paita, la sal Sur, ¿no? El más importante de todos ellos es el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, que data del año 2014. En ese plan, en la siguiente lámina, por favor, ese plan, por ejemplo, ahí tenemos el mapa del Perú, y el plan ha identificado 18 ubicaciones físicas para las futuras plataformas logísticas. ¿En dónde? Pues en Lima, lógicamente, la capital y la principal ciudad como centro productivo del país, en Trujillo, en Arequipa, en Yurimaguas, en Cusco, en Pucallpa, y cada uno de ellos con su propia naturaleza y su propio plan de desarrollo. En el plan, ustedes pueden ver, el plan está publicado en la página web del Ministerio y nos sirve de guía porque tenemos una orientación tanto en el corto, mediano y largo plazo. Cada una de estas plataformas tiene una orientación y ahí está explicado. Vamos al artículo 12. El artículo 12 del proyecto de ley lo que hace es darle al Ministerio las competencias normativas de planificación, de gestión, regulación, fiscalización y evaluación de las plataformas logísticas, ¿no? Estas plataformas van a poder ser administradas por sector privado, lógicamente. Estamos hablando de las 18 que he mencionado y cualquier otra. Y cualquier intervención de otro sector, como puede ser comercio exterior, por ejemplo, o producción, va a tener que ser coordinado con el Ministerio de Transportes. Y a su vez el Ministerio de Transportes tiene que hacerlo con estos sectores.
Bien, finalmente, como conclusión, lo que queremos ratificar es este proyecto lo que hace es darle al Ministerio esta función importante de rector en lo que significan las plataformas logísticas y orientar el futuro desarrollo de ellas a un esfuerzo desde los dos ámbitos, el público y el privado. El público en un esfuerzo de planificación, de orden, de ordenamiento territorial, y el privado, por supuesto, en la gestión y el aprovechamiento económico de estas plataformas que son fundamentales para la gestión de las cadenas logísticas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan Carlos Paz. Vamos a ceder el uso de la palabra a nuestros colegas congresistas si tienen alguna interrogante, alguna inquietud respecto a la exposición de don Juan Carlos Paz Cárdenas. Bien, aprovechamos la presencia y damos la bienvenida al congresista Martorell y a la congresista Noceda. Damos el uso de la palabra al congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente. Tan solamente para saludar la presencia del funcionario que nos acompaña y, por supuesto, comentar de que el país necesita de leyes efectivamente que faciliten, entre otras cosas, el comercio exterior. Esta es una muy buena iniciativa que observo que deviene de parte del Ejecutivo, que bien vale la pena, por supuesto, respaldar, porque nos permite eso, lo que decía al principio, ¿no? Ser un país más competitivo en estos temas, el facilitar que hayan zonas o ejes en el país para el desarrollo de las plataformas logísticas es una condición urgente y necesaria, además, para que diversas zonas del país puedan ser efectivamente más competitivas. Por esa razón, saludo esta iniciativa y creo yo que vale la pena respaldarla. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra. Congresista Palomino. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y saludarlo por intermedio suyo, la presencia del señor Juan Carlos, por la exposición que ha tenido. Yo creo que es de mucha importancia este tipo de implementación en nuestro país, dado que realmente necesitamos de puntos de eje de desarrollo para facilitar en algunos puntos que realmente no tenían ese ámbito y daban mucha burocracia. En ese sentido, mi pregunta iba de aplicarse esta ley, ¿en cuánto tiempo, cuánto es el costo aproximado de implementar esto? Y si tendría, y ha estudiado eso, o todavía se está esperando todavía lo que se va a aprobar esta ley y su implementación será de inmediato para poder dar las facilidades para implementar en este tipo de inversión. Gracias, congresista Palomino. Sí, al final, señor Paz, puede responder. ¿Algún congresista quiere hacer alguna pregunta o ya le cedemos el uso de la palabra a don Juan Carlos Paz? Bien. Congresista Villanueva. Gracias, señor presidente. Todos estamos animados en la necesidad de forjar mayor competitividad para el país en los distintos temas que ha señalado, en relación a los cuales el país, digamos que tiene un espacio o un lugar, digamos que postergado dentro de los rankings mundiales. Así lo ha señalado en cuanto a infraestructura, eficiencia aduanera, embarques internacionales, competencia y calidad logística, trazabilidad y puntualidad. Y ha mencionado que la posibilidad de implementar el concepto de plataformas logísticas podría ocurrir en 18 lugares del país, dentro de los cuales hay espacios intermedios, y ha hablado de puertos secos inclusive. ¿Significa esto la posibilidad de que ahí pudiera desarrollarse, digamos, monopolios, siendo que la semana pasada hemos tenido la presencia de algunas empresas
o distintas asociaciones más bien que han dado algunas lugar a nos han dado a conocer sus coincidencias en relación al proyecto, así como discrepancias también. No todas ellas están de acuerdo, pero todas insinúan la posibilidad de que estas plataformas logísticas no puedan, sino lograr que se consoliden monopolios hasta ahora inexistentes por la variedad y la cantidad de empresas que están dedicadas a la actividad. Y si fuera esto, si es que fuera que se promueve a partir del Estado, además, monopolios, ¿esta no tendría una incompatibilidad constitucional? Luego, usted viene en representación del Ministerio de Transportes. ¿Ha sido usted es consultor acerca del tema? ¿Tiene algún interés directo? ¿Ha sido consultor de alguna de las empresas vinculadas? ¿Tiene algún conflicto de intereses en relación al tema? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. Bien, vamos a ceder el uso de la palabra a don Juan Carlos Paz para que pueda responder a las inquietudes de los colegas congresistas. Don Juan Carlos Paz tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias, señores congresistas, por sus preguntas. Agradezco al congresista del Águila por su apoyo, sus palabras, igualmente al congresista Palomino. En cuanto a su pregunta respecto a costos, este plan del año 2014 lo que establece es una relación de 18 posibles ubicaciones para las plataformas logísticas. Todavía no se han desarrollado los perfiles del caso, pero estamos en fase de implementación. Se va a empezar por algunas plataformas logísticas como las de Ancón y Lurín, para poder evaluar justamente el presupuesto necesario para esta implementación, señor congresista. En cuanto al congresista Villanueva, de hecho, lo que prohíbe la Constitución no es el monopolio, sino la actividad monopólica. Entonces, sin embargo, en la ley, el proyecto de ley, y tiene usted razón, han habido algunos comentarios sobre que el Estado pretende forjar o facilitar la creación de un monopolio, pero eso no es correcto, no es exacto, en ninguna parte del proyecto establece eso. El Ministerio de Transportes tiene competencias en aeropuertos, en puertos, en carreteras y en ferrocarriles, y eso está claramente definido por leyes específicas. Lo que estamos haciendo con esta ley es igualar el tema de plataformas logísticas dentro de esas competencias del Estado, lo cual no implica de ninguna manera la constitución o la facilitación de un monopolio. En cuanto a la pregunta personal, de hecho sí, en mis últimos 25 años de vida profesional he trabajado en el Estado y también como consultor. No tengo ninguna vinculación con alguna empresa que pretenda hacer algún tipo de plataforma logística. Sí he prestado servicios a consultoras, a empresas consultoras que han sido a su vez contratadas por algunas empresas para poder hacer ese tipo de operaciones, pero en mi caso no. Tengo por obligación legal publicada mi declaración de intereses, que justamente da transparencia para poder prevenir cualquier caso de conflicto, señor congresista. Eso es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos Paz. Un poco para complementar, respondiendo a la pregunta del congresista Palomino, en el artículo 5 de la ley, o del proyecto, perdón, habla de la implementación de lo establecido en la ley. Justamente se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y acá también tenemos las diapositivas de la exposición que hizo la vez pasada el viceministro Edgar Vázquez, donde que hace referencia que el Mincetur viene ejecutando un proyecto de inversión pública por $62 millones para la implementación de la BUCE 2.0, precisamente para facilitar el comercio exterior. Bien,
agradecemos a don Juan Carlos Paz por la exposición y las respuestas dadas. Le invitamos a que se pueda retirar de la sesión cuando estime conveniente. Vamos a suspender por breves momentos la sesión para dar oportunidad que pueda dejar el ambiente. Gracias, don Juan Carlos. Bien, colegas congresistas, en la siguiente estación de orden del día teníamos la sustentación del proyecto de ley 1690 de la congresista María Melgarejo. Nos hizo llegar una carta donde que se excusa de su presencia el día de hoy. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con el predictamen del proyecto de ley 929-2016. Sí, congresista del Águila. Si me permite, presidente, en todo caso, si lo ha solicitado así la congresista Melgarejo, habría que derivarlo para una sesión donde ella esté, pero si de repente vale la pena debatirlo, si es necesario debatirlo y aprobarlo, si corresponde, podríamos verlo de una vez. No sé, dejo como inquietud eso. Sí, congresista del Águila. Lo que pasa es que el predictamen todavía no está elaborado porque queríamos escuchar primero su exposición de su proyecto. Entonces yo creo que lo pasaríamos para la semana que viene y pueda exponer la congresista e inmediatamente elaboraríamos el predictamen, ¿no? De acuerdo a lo que se determine en la sesión. Bien, respecto al tercer punto, conforme a la agenda de la sesión corresponde tratar el predictamen recaído en el proyecto de ley 929, en virtud del cual se propone la ley que denomina a la provincia de Cajamarca como Cajamarca la capital del carnaval en el Perú. Se otorga el uso de la palabra al secretario técnico de la comisión para sustentar el predictamen elaborado. Buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. Efectivamente, se trata del predictamen recaído en el proyecto de ley 929-2016 CR, en virtud del cual se propone la ley que denomina a la provincia de Cajamarca como Cajamarca la capital del carnaval en el Perú. Hemos recibido opiniones del gobierno regional de Cajamarca y del Ministerio de Cultura, ambos en sentido negativo. ¿Cuáles han sido las consideraciones de la comisión? El PENTUR es el marco a partir del cual todas las regiones del país deben formular sus planes estratégicos regionales de turismo, los que constituyen las herramientas de gestión para planificar el desarrollo turístico de la región a largo plazo, definiendo las estrategias y acciones para desarrollar y consolidar su oferta, la priorización de proyectos de inversión, las estrategias de promoción y posicionamiento de sus destinos turísticos, entre otros aspectos. Respecto a la creación de una marca de destino turístico, se debe señalar que ésta implica el análisis y definición de la identidad del territorio, tomando en consideración su paisaje, tradiciones, costumbres, historia y cultura en general, servicios, entre otros elementos. Una marca de destino es una herramienta imprescindible para diferenciarse y distinguirse, para poner de relieve las características más importantes y resaltar sus ventajas competitivas y rasgos singulares como destino turístico. En el caso de Cajamarca, el carnaval constituye un recurso turístico de gran importancia. Sin embargo, no es el único recurso turístico de la región, toda vez que posee otros que vienen formando parte de la oferta comercializada por los operadores turísticos. Si bien la fiesta de carnavales es representativa de Cajamarca y ha sido declarada como fiesta nacional mediante la ley 27.667, cabe señalar que en otras regiones del país como Junín, Ancash, Madre de Dios, Ayacucho, Tacna, Ucayali, Huánuco y Apurímac se celebran carnavales, que son festividades que cuentan cada una de ellas con particularidades a nivel de organización y desarrollo. Es importante indicar, además, que la denominación de la provincia de Cajamarca como capital del carnaval en el Perú, de acuerdo a lo antes señalado, no constituiría por ende una marca de destino.
Por otro lado, toda vez que los carnavales se celebran generalmente en el primer trimestre del año y no se desea limitar el flujo turístico solo a esa temporada, muy por el contrario, lo que se busca es lograr un flujo turístico que sea sostenible durante todo el año. Dicha denominación eventualmente podría incidir en el posicionamiento de Cajamarca como destino estacional, afectando la percepción del potencial visitante como un destino atractivo para el resto del año. En ese sentido, la declaratoria propuesta no necesariamente contribuirá directamente y de manera inmediata a alcanzar la competitividad turística deseada, ya que elevar los índices de competitividad implica que se optimicen las condiciones que permitan la llegada de turistas nacionales y extranjeros, como la calidad de los servicios turísticos, el acceso a los atractivos y o recursos turísticos, entre otros. Lo antes indicado corresponde a estrategias y líneas de acción que deben ser planificadas a través del Plan Estratégico Regional de Turismo y gestionada a través de las instancias que en dicho plan se determinen. También es importante tener en cuenta la opinión formulada por el Ministerio de Cultura, que desde la perspectiva de la normativa sobre patrimonio cultural de la nación, considera que declarar a Cajamarca como capital del carnaval en el Perú es otorgarle una aparente condición de privilegio o exclusividad de la representatividad de las celebraciones de carnavales en el país, lo cual afectaría la representatividad de otras localidades a nivel nacional en las que también se celebran dichas festividades, muchas de las cuales también han sido declaradas como patrimonio cultural de la nación. Por ello, la Comisión considera formular una recomendación en el sentido de la no aprobación del proyecto 929-2016-CR y su remisión al archivo. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. La recomendación de la Comisión es la no aprobación de este proyecto de ley y su correspondiente remisión al archivo. Si hay algún congresista que desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. El autor del proyecto de ley es un congresista del anterior. Un momentito, por favor. Aquí lo tenemos el nombre. Osías Ramírez es el autor del proyecto de ley. Entonces ya hay, bueno, la comisión, la parte técnica, ha creído conveniente que el proyecto no debe pasar, porque adicionalmente a eso hay la opinión también de los sectores que lo declaran desfavorable, o sea, que no se ajusta hasta su propio gobierno regional lo ha rechazado el proyecto. Sí, congresista Narváez. Presidente, yo pienso de que cuando hay un proyecto de un colega, de todas maneras, por consideración, posiblemente ha tenido algún problema, se le debe escuchar, porque no creo que sea nada bueno que votemos sin la presencia del congresista. Porque muy bien se podría, por ejemplo, acá dice Cajamarca, la capital del carnaval del Perú. Yo, por lo que he escuchado, dice que ya eso perjudicaría a otras regiones. Hay que cambiarle nomás que diga Cajamarca, una de las capitales del carnaval y punto. Entonces el congresista puede defender en ese sentido su proyecto. No tiene que decir que es la única capital, puede ser una de las capitales en el Perú. Podría ser, ¿no? Por eso yo pienso que debemos escucharlo, presidente, salvo mejor parecer, en todo caso acá la mayoría deciden. Es mi opinión, gracias. Gracias, congresista Narváez. Yo no tengo ningún problema en escucharle a nuestro colega. Si ustedes desean, en una próxima sesión lo podríamos invitar y quedaría pendiente, obviamente, la votación del día de hoy. Entonces, nos pasamos al siguiente punto de orden del día. Que viene a ser referente a la conformación del grupo de trabajo encargado de evaluar la implementación de las políticas públicas sectoriales y el marco normativo que promueven las zonas especiales de desarrollo, la zona franca de Tacna, la zona comercial de Tacna y la zona económica especial de Puno. Señores congresistas, en la primera sesión ordinaria de la comisión celebrada el 21 de agosto del año 2017, se aprobó la creación del grupo de trabajo encargado de evaluar la implementación de las políticas públicas sectoriales y el marco normativo que promueven las zonas especiales de desarrollo, la zona franca de Tacna, la zona comercial de Tacna y la zona económica especial de Puno, estando pendiente su conformación. Mediante oficio número 0426-2017-2018 GMSCR, el congresista Guillermo Martorell
coordinador del citado grupo de trabajo, ha remitido la relación de los congresistas que junto con él formarán parte del grupo de trabajo. El grupo de trabajo estará conformado por el congresista Guillermo Martorell en calidad de coordinador y los congresistas Juan Carlos del Águila Cárdenas y Tamar Arimborgo Guerra. Se otorga el uso de la palabra al congresista Guillermo Martorell para que precise el plazo en días calendarios para que el grupo de trabajo presente su informe final a la comisión. Tiene el uso de la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente, y saludando a todos los colegas presentes. En realidad, digamos, este sistema, este mecanismo de zonas francas en el país, presidente, está tomando también una posición positiva, vamos a decir, de parte del Ejecutivo, lo cual es importante. Lo que se pretende, solamente en manera resumida, debo decir, lo que se pretende es que este sistema de zonas francas sean un mecanismo, una herramienta de verdadero desarrollo para las regiones que hoy día tienen ya una normativa al respecto y que de las siete zonas especiales que tiene el país, hasta este momento 4 están en operación, 3 todavía no están operando, y ya creo que para todos es conocido que en el pleno de la semana pasada se aprobó justamente la ley que promueve que cambie el marco normativo de estas zonas francas en el pleno del Congreso, y ahora nos falta para las zonas Sofra-Tacna, Puno, ¿no? Terminar con este proyecto de ley que está en camino. Por otro lado, presidente, yo quiero proponer a la comisión que este grupo de trabajo presentará un informe final el día 1 de junio del 2018 para que pueda ser debatido y aprobado el mismo si así lo considera el Pleno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martorell. Vamos a someter a consulta a los miembros de la sesión, a los colegas, respecto a la propuesta que está haciendo el congresista Martorell. Congresista Martorell, luego el congresista del Águila. Sí, quería solamente, me había pasado por alto que si algún otro congresista tuviera interés en participar en este grupo, por favor, bienvenido sea quien así lo desee. Gracias. Gracias, congresista Martorell. Congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente. A través suyo, consultarle al congresista Martorell en el oficio que él remite, indica que le acompañará al grupo de trabajo para evaluar la política pública sectorial y el marco normativo que promueven las zonas económicas de desarrollo. La pregunta es si hasta ahí es suficiente con el nombre del grupo de trabajo o es necesario especificar la zona franca de Tacna, zona comercial de Tacna, zona económica especial de desarrollo de Puno, porque al hablar de zonas económicas de desarrollo, entiendo yo que ya abarca todas. Sí, congresista Martorell, tiene usted la palabra. Sí, efectivamente, abarca todas las zonas francas. Por eso sí, hay 7 zonas francas en este momento que tienen ya un marco normativo. 4 están en operación y 3 todavía por digamos, ponerse en funcionamiento. Pero el trabajo abarca las 7 zonas francas que tiene el país. Congresista del Águila. Sí, yo más o menos le entendí la pregunta. Lo que él decía era si no bastaba con solamente poner ya zonas económicas de desarrollo, que obviamente englobaba todo eso y evitar un título muy largo, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión ya de forma, digamos. Perdón, ¿cuál título, presidente, decía el congresista del Águila? Congresista del Águila, si puede de nuevo aclarar la inquietud. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que para efectivamente abreviar, y cuando hablamos de zonas económicas de desarrollo, las sedes, ¿no? También se agrega a la zona franca de Tacna, la zona comercial de Tacna y la zona económica especial de desarrollo de Puno. Pero si hablamos de zonas económicas de desarrollo, ¿no sería eso ya suficiente? Porque con eso estamos abarcando las 7. A ver, si me permite, lo que en realidad lo que agrupa la zona franca y zona económica de desarrollo es las zonas económicas, son zonas especiales, zonas económicas especiales, la ZEE. Y esos dos abarcaba zona franca y zona económica de desarrollo, ¿no? Así está la normativa, ¿no? En todo caso sería
zona económica especial y se abarcaría ya todo lo que es zona franca y zona económica de desarrollo. Bueno, es una propuesta, ¿no? Congresista Martorell, que es el coordinador del grupo de trabajo, le cedemos el uso de la palabra para ya de una vez definir el título. En realidad, todo es lo mismo. O sea, las 7 zonas en materia productiva tienen la misma normativa. ¿Por qué Sofratagna tiene una ley especial? O un nombre especial, mejor dicho. Porque Sofratagna tiene un componente comercial que no tienen las demás. Entonces, nada dice que en el futuro, con la digamos, propuesta que está manejando Mincetur de hacer una sola norma uniforme, ya desaparezca como Sofratagna, como Sedepuno, y aparezca solamente como zonas económicas de desarrollo. ¿No? A eso se va a atender. En este momento, porque como Tacna tiene el componente comercial que no tienen las demás, por eso tiene un tratamiento especial. Gracias, congresista Martorell. Bueno, en todo caso, en el grupo de trabajo pueden ir afinando mejor el nombre. Si tienen un mejor nombre, lo hacen llegar a la comisión. Pero vamos a someter a votación la conformación ya del grupo de trabajo completo, con la coordinación del congresista Martorell más los 2 integrantes que hemos mencionado. Y obviamente también el plazo que es hasta el 1 de junio del próximo año 2018. Entonces, los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Congresista Martorell a favor, congresista Palomino a favor, congresista Del Águila a favor, congresista Herrera a favor, congresista Narváez a favor y congresista Villanueva a favor, también la congresista Ana Julia a favor. Congresista Flores, no le había visto, discúlpeme, congresista. Entonces, ha sido aprobado por unanimidad. Y la congresista Noceda, también a favor. Muchísimas gracias, congresista. Congresista Martorell, tiene usted la palabra. Quería, con relación a que la semana anterior, presidente, se aprobó a pedido mío una propuesta para hacer una sesión descentralizada en Tacna para ver temas concernientes justamente a Sofratagna y que se aprobó para el día 10, dado que es una fecha que hay otros compromisos, presidente, exactamente. Pedí una reprogramación, que nos podríamos poner de acuerdo, viendo el calendario, en cuál sería la nueva fecha de programación para esta sesión descentralizada. Ese era mi pedido. Bien, congresista Martorell, si están de acuerdo en cambiar la fecha, sometemos a la sesión votación a mano alzada. Los que están de acuerdo con cambiar la fecha. Los que están de acuerdo, sírvanse por favor levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Bien, finalmente, señores congresistas, vamos a dispensar la aprobación del acta. Se consulta la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Congresista Martorell, a favor. Congresista Palomino, a favor. Congresista Del Águila, a favor. Congresista Herrera, a favor. Congresista Narváez, a favor. Congresista Villanueva, a favor. Congresista Noceda, a favor. Congresista Flores, a favor. Y congresista Ana Julia, a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Siendo las 4:10 de la tarde, levantamos la sesión. Muchísimas gracias.